Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros en un enrutador, por ejemplo, router 1, en modo root, en modo privilegiado, eh, al introducir el comando show iproot, ¿no? Podemos ver las distancias administrativas de todas las rutas configuradas en este router, ¿no? Con este comando, ¿no? Entonces, aquí podemos ver 3 rutas con el código C y con el código I. Con el código C son las rutas directamente conectadas, ¿no? No olvidemos que por defecto van a tener una distancia administrativa de valor de 0. Luego tenemos con el código I. Con el código I esta ruta es una ruta que corresponde al protocolo IGRP. IGRP tiene un valor de distancia administrativa de 100, ¿no? Entonces aquí el protocolo IGRP va a prevalecer por encima de otros protocolos si en caso no hubiera otro protocolo de enrutamiento configurado, ¿no? Ahora supongamos, si además del protocolo IGRP, aquí podemos ver en los parámetros el valor de la distancia administrativa número 100 y número 1600, que es el valor calculado, el valor de la métrica que calcula este protocolo IGRP, ¿no? Ahora, si en este router hubieran otros protocolos configurados que están por debajo del valor, por encima del valor de la distancia administrativa de IGRP, por ejemplo, supongamos que RIP está también configurado en este router, este router va a escoger el protocolo IGRP, ¿no? Debido a que su valor de distancia administrativa es 100. Si también hemos dicho que hay otra ruta configurada por RIP que se podría visualizar con un show running config, no va a ser, o este router no va a escoger esa ruta o ese protocolo, porque RIP está con un valor de distancia de 120, ¿no? Entonces observemos esa diferencia. La ruta escogida es la de IGRP a través de, o mejor dicho, con un valor de 100 de distancia administrativa, ¿no? Entonces esta es la que va a ser escogida por defecto, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Cómo o en qué casos esta ruta, en este ejemplo específico, esta ruta IGRP sería descartada o no tomada como por defecto cuando en ella o en ese router se configuren otros protocolos, ¿no? Como por ejemplo EIGRP con un valor de 90 se reemplazaría en vez de IGRP, o una ruta estática, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, que lleve como destino a esa red, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Entonces, habíamos hablado de métrica, ¿no? Siempre el segundo parámetro, cuando ustedes observen, cuando hagamos show iproot y veamos en los demás videos las distintas rutas o protocolos de rutas escogidos por defecto por el enrutador, el segundo parámetro siempre va a ser el valor de la métrica calculada por dicho protocolo, ¿no? Entonces a eso vamos a pasar ahora a la parte de métrica, ¿no? Cuando hablamos de métrica, o mejor dicho, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de métrica, no? Por ejemplo, si tenemos aquí en la ilustración, ¿no? Dos routers, o mejor dicho, un router, tenemos varios routers, entre ellos hacemos referencia por ejemplo, al router A. Si tenemos, ¿no?, que para el router, en este caso el A, tiene o aprende, ¿no?, dos caminos diferentes para la misma red destino y con el mismo o con diferentes protocolos de enrutamiento, en este caso RIP y OSPF, ¿no? Este router, en este caso el router A, deberá decidir, ¿no?, cuál será la mejor ruta, ¿no?, para agregarla a su tabla de enrutamiento. Es decir, qué ruta va a escoger, y eso se puede ver también con show iproot, para llegar a destino, ¿no? Entonces,
¿En qué se basa esta decisión? Se basa en la métrica, ¿no? En la característica de medir la métrica, ¿no? La métrica básicamente va a ser una medida para decidir la mejor ruta, ¿no? O la ruta más óptima, ¿no? Entonces, cada protocolo, RIP, OCPF, EIGRP, va a usar su propia métrica, va a calcular su propia métrica, ¿no? En base a ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, RIP calcula su métrica en base al conteo de saltos, ¿no? Mientras que OSPF calcula su métrica, o su métrica está basada en base al costo que va a tener, ¿no? Para escoger la ruta o el mejor camino, ¿no? Ahora, si por ejemplo en esta ilustración el router A quiere comunicarse, o mejor dicho, está configurado por protocolo RIP, ¿no? Para llegar a B, si quisiera llegar a B mediante RIP va a preferir o va a escoger el camino más óptimo, ¿no? Para llegar a B, usando este enlace, ¿no? Con una velocidad de 128 kilobits por segundo, ¿no? Entonces, en otras palabras, RIP va a determinar que el mejor camino es mediante la menor cantidad de saltos, ¿no? En vez de dar más saltos escogiendo otra ruta mediante C, D y luego llegar a B, escoge la de menor salto, ¿no? Entonces, esa sería la ventaja, ¿no? Ahora, la desventaja, en este caso, ¿no? Suponiendo en este caso específico, es que ese salto escogido, el enlace tiene una velocidad de 128 kilobits por segundo. A diferencia que en los demás enlaces hay una velocidad de 100 megabits por segundo, ¿no? Entonces, la desventaja sería que este camino o esta ruta escogida por RIP ofrece una velocidad menor a la del resto de enlaces, ¿no? Entonces, esa es la manera en cómo RIP entiende o escoge esa ruta óptima. Ahora, en el caso de OCPF, la manera de entenderlo es a través o la manera de escoger el camino, la ruta más óptima, es aquel enlace en el cual escoge la mejor o mayor velocidad, ¿no? Entonces, tal es el caso que si OCPF está configurado en A y router A escoge como por protocolo de enrutamiento por defecto OCPF, va a escoger este recorrido, ¿no? Del router A, salta al router C, salta al router D y recién salta al router B, ¿no? En el cual todos esos enlaces que participan en el recorrido gozan de una velocidad de 100 megabits por segundo, que obviamente es mayor o va a ser mayor al enlace entre A y B que hay entre ellos mismos, ¿no? O entre ambos, ¿no? Entonces, en otras palabras, en vez de tener un enlace de 128 kilobits por segundo y el resto de enlaces sea de 100 megabits por segundo, CPF va a preferir la ruta más óptima con mayor velocidad, ¿no? Entonces, en conclusión, para este ejemplo en particular, ¿no? En específico, el mejor o el protocolo de enrutamiento OCPF sería mejor en estos casos, ¿no? Ahora, si supongamos que en vez de este enlace de 128 kilobits por segundo fuera de 100 megabits por segundo, es decir, en otras palabras, todos los 4 enlaces aquí en la ilustración fueran de 100 megabits por segundo, así como los demás, ¿no? El protocolo que funcionaría perfectamente sería de mejor elección por el router sería protocolo RIP, ¿no? Ya que tienen la misma velocidad, supongamos que aquí sería 100 megabits por segundo, para llegar a B solo le tomaría un salto y a la misma velocidad que OCPF escogería por 4 saltos, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Entonces, aquí tenemos una lista de protocolos de enrutamiento por las cuales se rigen según el tipo de métrica que usa cada protocolo, ¿no? Podemos mencionar
Para RIP, en realidad es un protocolo de enrutamiento caracterizado por ser, digamos, más simple en cuanto a referencia a la métrica que usa, ¿no? Que es la del número o el conteo de saltos, ¿no? Es decir, va a contar cuántos routers, en otras palabras, cuántos saltos va a atravesar para llegar a la red destino, al host destino, ¿no? Entonces, cada vez que un paquete, en otras palabras, va a pasar por un router, se va a contar como un salto, ¿no? O como digo, cada vez que un paquete originado en este caso en A va a pasar por un router, va a contar como un salto, ¿no? No olvidemos eso, ¿no? De tal manera que la ruta óptima, si en esta topología todo está configurado con RIP, la ruta óptima con el menor número de saltos va a ser la preferida por RIP, ¿no? Otro dato más, antes de olvidarme, es que RIP va a soportar un máximo de 15 saltos, ¿ya? Entonces, una red o una topología que tenga más arriba de 15 saltos se tendría que considerar inalcanzable, ¿ok? En el caso de EIGRP, la métrica que usa es una métrica más compleja, ¿no? Digamos, en este caso incluye parámetros como el ancho de banda, el retardo o el delay, la fiabilidad también del enlace, ¿no? Estos parámetros, estos componentes van a influir en la elección de la ruta óptima por EIGRP, ¿no? En otras palabras, el componente o el parámetro preferido por EIGRP va a ser la velocidad del enlace, es decir, y también el ancho de banda, ¿no? Van a ser los más influyentes, ¿no? Así como también el retardo, ¿no? El retardo, es decir, el tiempo que va a tardar el paquete en viajar desde origen a destino mediante el enlace, ¿no? De comunicación. Entonces, en otras palabras, OCPF va a escoger la mayor velocidad y el menor tiempo o el menor retardo, la menor demora en el que el paquete va a llegar a destino, ¿no? A mayor velocidad del enlace y también del ancho de banda, ¿no? Entonces, es de esa manera como EIGRP calcula esa métrica, ¿no? Para hacer o mejor dicho, a diferencia en cómo lo hacía RIP mediante el conteo de saltos, ¿no? Entonces, EIGRP es más complejo o más completo en base a la métrica que calcula o versus la métrica que calcula RIP, ¿no? Vamos con OCPF. La métrica, digamos, principal que usa OCPF está denominada o se llama costo, ¿no? Básicamente el costo que calcula OCPF se basa también en el ancho de banda del enlace, ¿no? Los enlaces con mayor ancho de banda van a determinar un costo menor, no nos olvidemos de eso, ¿no? Entonces, en otras palabras, son más económicos o baratos de utilizar ese enlace, ¿no? Ahora, este parámetro del ancho de banda, pues, por defecto, en OCPF es usado de esa manera, pero puede ser ajustado mediante configuración en el router, ajustado o configurado manualmente para considerar otro tipo de elección en la forma en cómo se escoge la ruta óptima, ¿no? Pero el cálculo estándar es en base al menor costo que determina el mayor ancho de banda, ¿no? En un enlace. Entonces, poniendo un ejemplo, supongamos que en esta topología está configurado el protocolo OCPF. Lo que va a hacer el router A
es sumar todos los costos de todos los enlaces, suponiendo que hay un router destino por acá, va a sumar el costo de todos los enlaces, por lo cual va a escoger, o mejor dicho, va a obtener el costo total, la suma de ese costo total para la red destino, ¿no? Y la ruta que tenga la suma o el costo total más bajo va a ser la preferida por ese router, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Pasemos al siguiente video.